Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Bienvenido al curso de Excel paso a paso. El día de hoy vamos a ver una de las funciones más importantes en nuestra hoja de cálculo y es la función SI. Es una función lógica que nos permite tomar decisiones y el objetivo del video es mostrar cómo la podemos implementar. Miremos el listado que tenemos. Tenemos fecha de nacimiento, peso, talla y nos piden otros datos que están en este momento vacíos. Lo primero que vamos a hacer es calcular la edad. La edad de una persona se calcula con base en la fecha actual y su fecha de nacimiento. Esa diferencia se calcula y hay una diferencia en días, la cual debemos dividir entre los 365 días del año para que el cálculo nos dé en años. Lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, toda la resta de la fecha actual, recordemos que la función hoy nos devuelve la fecha actual, le restamos la fecha de nacimiento de la persona. Hasta ahí que nos devuelve Excel, nos devuelve una diferencia en días entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. Esa diferencia en días, pues tenemos que dividirla entre 365 días para que el resultado nos dé en años. Hacemos la operación, aplicamos nuestra fórmula y ahí tenemos los resultados de la edad de cada una de estas personas. Vamos a colocar solo dos decimales. Nos vamos acá a la pestañita de número y aquí le vamos a colocar dos posiciones decimales solamente. Ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos la edad de cada una de las personas calculada de esa forma. Ahora nos preguntan, bueno, ¿este usuario que estamos viendo acá con esta edad es mayor de edad o no? ¿Cierto? Entonces es una pregunta que debemos resolver y para ello vamos a utilizar la función lógica SI. ¿De qué forma la implementamos? Entonces miremos lo siguiente. Vamos a invocar la función lógica SI. ¿Y qué me dice la teoría de Excel? Me dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar los parámetros que nos exige la función SI. Lo primero que él nos pide es una prueba lógica. Entonces la prueba lógica es la condición que nos exige la función lógica SI. Y si esa condición se cumple, vamos a escribir algo o a dar un resultado. Y si no se cumple, vamos a dar otro resultado diferente para así poder tener las dos opciones de cuándo se cumple y cuándo no se cumple la condición. Nos preguntan mayor de edad. Entonces, ¿cuál es la variable que tenemos que tener en cuenta? Pues nuestra variable edad, que es la que nos indica si es mayor de edad o si es menor cuando la persona supera los 18 años. Entonces, esa va a ser nuestra prueba lógica. Nuestra prueba lógica es evaluar si esta variable edad es mayor o igual a 18. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar la columna H para ver qué valores de ahí son mayores o iguales a 18. Vamos a pasar al segundo parámetro. Nos dice, bueno, ¿usted qué quiere hacer cuando esto sea verdadero? Entonces simplemente vamos a dar respuesta a esa pregunta. Mayor de edad, cuando esto se cumpla, entonces vamos a responderle entre comillas dobles que sí. Vamos a dar coma para el tercer parámetro y si no se cumple, si esa condición no se cumple, quiere decir que el usuario, la persona, es menor de edad. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sería que no es mayor de edad. Cerramos nuestra función SI, damos Enter y vamos a aplicarlo a todas nuestras celdas. Verifiquemos que cuando los valores son mayores o iguales a 18, la respuesta es sí. Si no se cumple esa condición, la respuesta es no. Miremos acá. Entonces, ya tenemos la respuesta a este interrogante donde nos exigen indicar si es mayor de edad o no esa persona. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el índice de masa corporal. Miremos aquí en la pantalla cuál es la fórmula. Entonces, la fórmula nos indica que es el peso, o sea, este dato que tenemos acá, dividido la talla al cuadrado. Entonces, voy a implementar aquí la función potencia. La función potencia
nos dice que elevemos un número que va a ser nuestra talla a una potencia, a la potencia 2, que es el cuadrado. Entonces, de esa forma podemos calcular el índice de masa corporal, que es este cálculo de acá. Resulta que el índice tiene una interpretación y esa interpretación obedece a unos rangos que podemos ver acá. Entonces nos dice, la persona si es menor, si ese índice de masa corporal es menor a 19, quiere decir que está en bajo peso. Por lo tanto, aquí podemos utilizar nuevamente nuestra función psi. ¿De qué forma? Entonces vamos a llamar a nuestra función psi. ¿Y cuál va a ser nuestra prueba lógica? Pues obvio que esta celda del IMC vamos a evaluarla. Si está por debajo de 19, quiere decir que la persona está con bajo peso. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir en la celda entre comillas dobles bajo peso. Cerramos nuestras comillas. Cuando esa condición no se cumpla, la idea es que no escribamos nada allí. Entonces vamos simplemente como tenemos que colocar un parámetro, vamos a colocar lo que nosotros denominamos una cadena vacía. Y lo tenemos que representar con comillas dobles, abre y cierra, perdón, o sea, dos comillas dobles. Cerramos nuestra función psi, enter, y miremos que vamos a aplicar nuestra fórmula a toda la columna, a todas las filas, perdón. Observemos que este es el único valor que es menor que 19, por lo tanto acá nos imprimió la palabra bajo peso, las palabras bajo peso. Si observamos la fórmula, cuando se cumple es en el momento en que imprime ese texto. De resto no imprime nada. Entonces ahí está bien aplicada nuestra fórmula. Esta que está en 19 no imprime nada porque desde el punto de vista lógico 19 no es menor que 19. Tiene que dar un valor menor, es decir, 18.99 y los decimales que sea, pero no puede llegar a 19. Por eso aquí no se escribió nada. Bueno, ahora vamos a evaluar cuando la persona tiene un peso normal. Nos dice que debe estar entre 19 y que sea menor a 25. Miremos que hay un rango de valores, mayor o igual a 19 y menor que 25. Por lo tanto, se deben cumplir las dos condiciones en ese rango. Recordemos el video que aquí se los coloco de operaciones lógicas. Cuando hablamos de una operación lógica y quiere decir que sí y solo sí es verdadero el resultado cuando todas las condiciones involucradas en nuestra fórmula se deben cumplir. Y eso es lo que vamos a implementar aquí. Nuestra función y para evaluar dos condiciones con respecto al índice de masa corporal. Entonces, ¿cómo la evaluamos? Entonces, tenemos que utilizar nuestra función psi y dentro de la función psi, nuestra prueba lógica, vamos a invocar la función y, que es la que nos permite evaluar dos o más condiciones para hallar un resultado, verdadero o falso. Entonces, nuestra función lógica y la vamos a invocar y vamos a pasarle nuestro primer parámetro. El primer parámetro es un valor lógico. ¿Cuál es el valor lógico? Pues está en esta celda. Entonces, si este valor es mayor o igual a 19, ese es nuestro primer parámetro, ese es el punto de partida. Y el segundo valor lógico es si esa misma variable es menor a 25. Entonces ahí estamos jugando en el rango, cuando está entre 19 y 25. Y las dos condiciones se tienen que cumplir. Y ese es el fundamento de la operación lógica ahí. Si esto se cumple, las dos se cumplen, el resultado es verdadero. Entonces vamos a escribir algo cuando sea verdadero este resultado. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Entre comillas, vamos a escribir peso normal. Peso normal. Cerramos las comillas y cuando el resultado no se cumpla, o sea, cuando la prueba lógica no se cumpla, el resultado que vamos a imprimir va a ser una cadena vacía, o sea, comillas dobles dos veces. Cerramos nuestra función lógica si presionamos Enter
Vamos a abrir un poco acá y vamos a aplicar nuestra fórmula a todas las celdas. Entonces podemos observar que muchos tienen un peso normal porque están en el rango entre 19 y 25. Aquí lo podemos observar. ¿Listo? Ahora nos piden calcular cuáles personas están con sobrepeso en el rango entre 25 y 30. Lo podemos hacer muy fácil copiando la fórmula que ya tenemos acá y cambiándole el rango. Entonces damos doble clic, vamos acá arriba, copiamos el texto con control C, damos enter y venimos acá, doble clic, le damos control B corta, copiar y pegar, y aquí simplemente vamos a cambiar nuestros rangos de 25 hasta cuando sea menor de 30 y vamos a colocar aquí en nuestra condición verdadera sobrepeso, y cuando sea falsa vamos a dejarlo con una cadena vacía. Damos enter y acá aplicamos nuestra fórmula a todas las celdas. Entonces observemos que la persona que tiene sobrepeso es porque el índice está entre el rango entre 25 y 30. Verifiquemos y ahí está bien. Ahora los que están obesos, mayores a 30. Entonces simplemente vamos a aplicar nuestra función sí y vamos a evaluar nuestra prueba lógica, el IMC, cuando sea mayor a 30. Y allí, cuando el resultado es verdadero, vamos a escribir obeso. Y cuando sea falso, comillas dobles dos veces, una cadena vacía y enter. Aplicamos nuestra fórmula a todas las celdas y en este momento no hay alguna persona que esté con sobrepeso, con obesidad. Hagamos la prueba de aumentarle a este usuario a 100 el peso. Miremos qué pasa en la columna de obeso. Automáticamente cambió a obeso. Entonces quiere decir que está bien nuestra fórmula. Ahora resulta que nos piden que esto lo debemos informar en una sola columna. Entonces por eso le coloqué aquí IMC fácil. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Si no manejamos muy bien el concepto de funciones anidadas, porque aquí habría que hacer una anidación como de 4 sí dentro de los otros sí, pues lo podemos hacer muy fácil. Con la función concatenar vamos a unir todos nuestros textos. Entonces vamos a unir este, vamos a unir el siguiente y el siguiente y este. Bueno, acá no me quedó, vamos a cerrar por ahora. Entonces coloquémosle N2 enter. Y miremos que acá, si yo aplico mi fórmula, todas las celdas van a tener un valor único, que es el resultado de cada una de estas. Si queremos solo mostrar ese resultado, entonces seleccionamos nuestras columnas, clic derecho y ocultamos las celdas para que simplemente se muestre el IMC o la interpretación. Bien amigos, espero que en este video hayamos comprendido un poco el manejo e implementación de la función sí. Es una función que vamos a estar utilizando en los próximos videos y es muy importante que la sepamos manejar muy bien. Muchas gracias, no se les olvide buscarme como Willy Rincón H y no se les olvide activar la campanita, tilín tilín. Gracias por la atención brindada y nos vemos en el próximo video.